Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de No eres tú, son tus hormonas, el podcast. Después de mucho tiempo de querer grabar este episodio, hoy por fin se logró. Creo que es uno de los episodios que de verdad sí tenía muchas ganas de contar. Creo que desde hace como un año ya venía arrastrando esta historia, pero hoy se logró y sé que muchas y muchos de ustedes se van a poder sentir identificadas con esto. Y vamos a hablar de un tema que pues hoy en día creo que han aumentado un poco los casos, pero para eso quise tener esta invitada, para que les pueda contar toda su increíble historia. Vamos a hablar de un caso relacionado a cáncer de tiroides y pues les quiero. Ya estuvo en el podcast mi querida doctora Irene Correa, amiga, colega, paciente, que hoy estoy muy contenta de tenerte aquí y sobre todo que vengas a este espacio a contarnos pues todo lo que pasaste con esto que no es fácil, a pesar de que podríamos decir que el cáncer de tiroides en algunos casos no llega a ser tan agresivo, pues la palabra cáncer no está nada bonito. Definitivamente no, pues para mí es un placer, Gladys, estar aquí contigo. Me siento súper feliz y créeme que desde esto que me pasó, y yo creo que desde que fui diagnosticada con tiroiditis de Hashimoto, sí siento que es una misión. Se ha convertido en una misión de vida y estoy feliz porque, pues sí, mi tiroides ha sido una de mis grandes maestras. Entonces, yo feliz de compartir y de poder ayudar, y que con mi testimonio, mi narración o mi historia, yo sé que desafortunadamente, pero también afortunadamente, porque no solo es un tema de tragedia y es algo negativo. Yo creo que todo lo que nos pasa en la vida, tienes que tener la fortaleza para enfrentarlo. Obviamente, aliados, mis grandes aliados y mis ángeles, como siempre lo voy a decir, para que te acompañen, te guíen y salgas adelante, ¿no? Entonces, yo creo que cosas adversas puedes convertirlas en fortaleza si así lo proponemos, ¿no? Entonces, yo feliz de estar aquí. Mira, la verdad es que creo que, pues sí, o sea, la palabra cáncer, y déjenme decirles esto, o sea, creo que ni para nosotros los doctores, al menos yo siempre lo he dicho, desde que estoy trabajando de la mano de mi querido doctor Jorge Salazar, siempre le huí un poco, a pesar de ser doctora, nunca me gustó el sufrimiento humano. Creo que es algo que de verdad hasta la fecha les puedo decir, me afecta mucho que el ser humano sufra cualquier cosa donde yo vea algo así como que, ay, no sé, o sea, de verdad es algo que nunca me ha gustado. La palabra cáncer o el cáncer para mí siempre fue una de las cosas a las que dije, nunca me quiero dedicar y nunca lo quiero ver. Y pues como tú dices, parece ser que la vida te dice, ah, no, pues ahí te va, y a veces no entiendes el por qué, pero creo que a raíz de, 4 o 5 años para acá, es algo con lo que he convivido mucho más, y también pues obviamente con Jorge pues lo veo mucho más, porque él también me manda muchos pacientes de cáncer de mama y cáncer de tiroides, pero para nosotros los doctores, al menos yo puedo hablar por mí, me cuesta a veces mucho trabajo decirles este diagnóstico o el que tienen que empezar a buscar algo más porque es probable que tengan cáncer. Y la verdad creo que para mí me costó mucho trabajo también decírtelo a ti porque ya como que lo venía, o sea, ya sabía que era una probabilidad muy alta por cómo se veía todo y no es fácil. Pero no todo es tragedia, como dice Irene, eso sí es algo que sí, no todo es tragedia. Y quiero que uses este espacio que hoy es tuyo para que nos cuentes desde cómo empezaste, cómo llegaste, y pues vean qué guapa está hoy, entonces, así que te cedo totalmente la palabra. No, hombre, pues muchas gracias, sí, totalmente. Como te platicaba, bueno, y tú más que nadie lo sabes, yo fui diagnosticada con tiroiditis de Hashimoto aproximadamente hace 10 años. Y pues de manera muy sincera, y hablando desde la parte como paciente, fui diagnosticada, pero mal tratada con un tratamiento insuficiente
y también maltratada desde la empatía, Sí. desde la comprensión, desde ponerte en los zapatos de tu paciente, de saber cómo se siente y entenderlo. Entonces, pues te diagnostican con Hashimoto, me diagnostican con Hashimoto, y yo desde mi trinchera digo, soy del área de la salud, pero pues yo soy dentista, ¿no? Entonces entro como paciente, quiero entender qué es una tiroiditis de Hashimoto. Pasé como por 5 endocrinólogos, no miento, como 5 endocrinólogos, uno y otro. O sea, cuando a mí me diagnostican es a raíz de mi primer embarazo. Llegué con un primer endocrinólogo y me pregunta, ¿tienes hijos? Sí, sí tengo uno. Ok, entonces mañana tienes que tener otro. Yo así me quedo un poquito pues sacada de onda. ¿Y por qué? Porque no estaba en mis planes tener a mi siguiente hijo muy pronto. De ahí pido otra opinión porque los endocrinólogos convencionales, digo, y respeto ambos mundos de la medicina, los respeto, porque yo como dentista también hago uso de ambos mundos de la medicina. Yo soy dentista biológica y a raíz también de obviamente de mi disfunción tiroidea fue que empecé a adentrarme en la medicina funcional, entender que hay una medicina integrativa. No es que tengamos un dentista convencional y un dentista biológico, un endocrinólogo y un médico funcional integrativo. Pero bueno, entonces a mí me sucede esto y empiezo a buscar opciones para sentirme mejor, porque en realidad una tiroiditis o la tiroiditis de Hashimoto no la resuelves solo con la levotiroxina y ya. Claro. Empiezas a tener múltiples síntomas, y esos síntomas de verdad que pueden empezar a hacer triste tu vida y pueden empezar a hacer difícil tu vida. Y cuando a mí me diagnostican estaba asintomática, pero empieza a pasar el tiempo y empiezo a tener muchos síntomas. Entonces fui dando tumbos con un endocrinólogo más, otro endocrinólogo más, y todos ellos tenían maneras de pensar y de diagnosticar de tratar más bien, ¿no? El diagnóstico era tiroiditis de Hashimoto, pero el tratamiento era múltiple. Entonces, no me sentía nada bien. Unos me decían, de inmediato sé mamá de nuevo. Otros me decían, no, jamás, tú ya no puedes volver a tener otro hijo porque tienes tiroiditis de Hashimoto y es fatídico que vuelvas a ser mamá. Entonces, para no hacer el cuento largo, empiezo a entender desde mi trinchera como paciente qué es la tiroides, por qué me pasó. Claro. Yo creo que todo mundo cuando tienes una enfermedad tratas desde tus medios o con tus medios entender qué es y por qué te pasa. Y qué más puedes hacer aparte de la levotiroxina, que es una parte así de pequeñita y así de grande es todo lo demás que puedes hacer. Entonces, incluso ahí es por lo que menciono mi profesión, porque yo soy protesista y llevo 21 años ejerciendo, voy a cumplir 21 años de ejercer. Entonces, en ese entonces tenía 11 años ejerciendo de manera como especialista en prótesis bucal e implantología. Al entender la tiroides me doy cuenta que muchas cosas en mi profesión o muchas actividades, materiales, procedimientos que un dentista convencional hace ponen en riesgo toxicológico no solo a los pacientes, sino a mí como profesional y a todo mi equipo, ¿no? Entonces, ejemplo, digo, y sin adentrarme en eso, pero hasta una remoción de amalgamas de mercurio. O sea, cuando entendí el por qué una situación tiroidea no viene nada más de mi linaje y mi genética de disfunción tiroidea, que en mi familia hay muchos de los integrantes de mi familia tienen disfunción tiroidea. Cuando me doy cuenta que también la parte de estilo de vida, de toxicidad, ¿no? O sea, y que puedo cambiar pues con mi epigenética, mi cambio de hábitos y estilo de vida y todo, y ayudar a mi tiroides a salir adelante. Entonces de ahí me empiezo a meter en la odontología biológica. Y empiezo a entender que puedo cuidar a mi paciente con procedimientos, con materiales, con técnicas no invasivas y no tóxicas que no lo lastiman a él y que no me lastiman a mí. Porque, pues bueno, o sea, no es lo mismo eliminar una amalgama a un paciente que tenga solo una amalgama. Obviamente que si lo hacen sin métodos
pues de cuidado, ¿no? O sea, métodos súper seguros o procedimientos, se va a intoxicar el paciente, sí va a tener un grado de intoxicación, pero imagínate, y esto yo siempre se lo digo a mis colegas dentistas, o sea, trato de llevar ese mensaje de la odontología biológica porque, ok, somos especialistas, sí, tenemos tecnología, tenemos equipos, pero el que no tengas conciencia, o conocimiento de lo que es la odontología biológica y la toxicología y todo lo que implica una odontología integrativa, te hace subestimar lo difícil que es esos procedimientos, ¿no? Entonces, la intoxicación en la que yo pude vivir durante años al ejercer de manera convencional pudo ser también uno de los múltiples detonantes en mi tiroides, ¿no? Entonces, pues bueno, de ahí también, o sea, el entender primero de manera física, de manera, pues en mi medio de trabajo, también en la situación emocional, todo lo que callas, todo lo que soportas, todo lo que no dices, realmente tiene que ver con una tiroiditis de Hashimoto. Entonces, cuando vas más allá de no solo lo físico, no solo la parte toxicológica, que también las relaciones, tu entorno, todo eso es tóxico. Sí. Tóxico es lo físico, lo que piensas, lo que dices, lo que no dices, lo que soportas, lo que no tendrías por qué soportar. Entonces, pues ese fue todo mi camino, ¿no? Desde diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto, desde pues sí pasar por endocrinólogos convencionales, que insisto, y con todo mi corazón, no lo sé, pero es así como yo desde mi trinchera como dentista biológica invito, ¿sabe? Porque yo creo que no estamos en calidad de señalar ni de decir, él lo hace bien, él no lo hace bien. Claro. O sea, yo creo que todos tenemos la responsabilidad de estudiar, de informarnos, de ir más allá, de ser abiertos, de ser selectivos, sí, de ser responsables, sí, también. Pero hablando del por qué sí, yo me siento, y digo, no porque te tengo enfrente, pero yo me siento al 100% cuidada contigo, sí. Porque de verdad, contigo fue con la única doctora que yo llegué y que en realidad comprendió cómo me sentía, sí. Qué tenía, cómo pensaba. Tú fuiste la única que me preguntó, a ver, ¿y qué comes, cómo comes, y qué haces, qué no haces, si te mueves, no te mueves? Aparte de tu levotiroxina, me hiciste cuántas analíticas, o sea, cuando a mí en la vida me pedían, bueno, a ver, dentro de los endocrinólogos que vi, ni siquiera anticuerpos antitiroideos, o sea, desde ahí, ya después fue como el segundo, el tercero, que me dijo, no es hipotiroidismo. O sea, si tienes hipotiroidismo, no, tienes una tiroiditis de Hashimoto, es un hipotiroidismo autoinmune. Entonces, desde ahí es cuando yo digo, ¿cuántos años perdí? Y que a lo mejor mi tiroides pudo tener oportunidad de salvarse, ¿no? Entonces, el hubiera no existe, pero sí invito a alertarse, o sea, alertarse y a no conformarse con vivir una vida llena de síntomas. Que es triste, complicado, pero es muy común, porque al final creo que nos acostumbramos a esa parte de decir, bueno, pero no se puede hacer o no se puede hacer más, ¿no? Y pues al final caen en toda esta parte. Ahora, a ti, desde que te metes más en el tema de la odontología biológica, entiendes un poco ese concepto de toxicidad, de todos los factores ambientales que pudieron haber repercutido, y es que empiezas a buscar realmente una medicina integrativa. Sí, totalmente, porque, pues sí, como dentista biológico tuve que, aquí voy a utilizar la frase de desaprender para aprender, ¿no? Entonces, para mí era bastante fuerte al principio que conceptos arraigados, prácticas arraigadas, que en la universidad te dicen, a ver, este es el camino y no hay más. Y no hay más. Y con esto vas a llegar a este objetivo y no hay más. Entonces, el ver a un paciente como alguien individual también. Sí. La medicina no es general, o sea, no aplica a todos. O sea, entonces,
Sí, hasta que me metí y estudié y le di a la odontología biológica también, porque como dentistas no biológicos o no integrativos estamos muy acostumbrados a ver al paciente como dientes. Como boca. Como boca. Como una boca y como dientes. Entonces voy a ver ese paciente como boca, como dientes. Mi objetivo son los dientes y jamás veo todo lo demás. Entonces estamos tan interconectados que asimismo, si traspolo mi profesión y la odontología biológica, si yo veo un paciente no como dientes, sino como un todo, hablando de cómo comen, cómo duermen, si se mueven, si no se mueven, hábitos, o sea, prácticas, absolutamente todo eso, pensamientos, sentimientos, sensaciones, todo eso afecta a ese paciente, pues obvio, ahí fue cuando yo dije, pero por supuesto que debe de existir algo relacionado con mi tiroides, ¿no? Entonces sí, ahí fue cuando me meto de odontología biológica, empiezo a ver toda esta parte de toxicológica, integrativa, de alimentación, pero por supuesto que se me abrió el portal y afortunadamente te encontré. Y cuando te encontré, pues el mundo cambió, porque, insisto, tú me haces todo un panorama diferente y me empiezas a guiar. Ahora, aquí voy a hacer una pausa. Yo le hago todo, sí, pero nos faltaba algo en especial, porque Irene venía no con un ultrasonido tiroideo impreso, pero pues sí venía con el dato de que presentaba nódulos y pues su ultrasonido le tocaba en un año. Entonces, yo te veo a ti aproximadamente en agosto del 2020 y en teoría te tocaba tu ultrasonido pues en agosto del 22, no, del 21. Del 21, ajá. Del 21. Y aquí es un dato muy chistoso. Yo veo a Irene agosto, después te veo... En septiembre. No, te vi antes. Ah, del 20. Sí, te vi antes. Sí. No me acuerdo cuándo. A ver, yo creo que cada te vi como a los 3 meses, 5 meses. Sí. Y después ya te vuelvo a ver, ¿sí, no? Sí. Entonces, en la segunda cita, cuando yo te vuelvo a ver, se los juro así que yo me acuerdo que era aparte plena pandemia, traíamos todos, o sea, cubrebocas, aparte del cubrebocas, pues a ver, teníamos una mampara, ¿te acuerdas de la bendita mampara? Cañón. Teníamos una mampara. Yo me acuerdo perfectamente bien que en esa época... yo no sé, ¿cuándo fue lo de ya tenía la mampara o ya no tenía la mampara? Sí la tenías. Sí la tenía. Sí. Entonces me acuerdo perfecto, se los puedo jurar, que ese día llega Irene con su mamá, chalala, la chorcha, jajaja, jijiji, cómo van, cómo se sienten y todo muy bien, todo iba muy bien. Se los juro por Dios que desde que yo veo a Irene entrar en el consultorio, eso es algo que siempre se los digo. Cuando entran, yo veo cómo caminan, si caminan chueco, el pelo, si se agachan, si tienen entradas, si tienen cejas, si tienen la boca chueca. Yo me fijo en todo, cómo se sientan, si están moviendo la piel. Se los juro, es algo que me fijo. Yo me acuerdo que si entraste y te veo el cuello y dije, ok, no voy a decir todavía nada. Irene se sienta y platicando cómo van, yo haciendo mis notas. Pero se los puedo jurar que cada que hablaba Irene, yo veía una bola subir y bajar, subir y bajar. Y me acuerdo que le dije a Irene, ¿ya te viste esa bola? Y toda tú me dijiste, ¿cuál? ¿Cuál? Me dijo, ¿cuál? Y no saben el tamaño de bola. Era enorme, o sea, no sé, era muy grande. Yo de verdad lo vi y dije, ¿qué es esto? Y es que es a lo que voy, o sea, y lo que tú dices, o sea, la parte preventiva y de responsabilidad del profesional de la salud, porque a ver, si yo tenía 9 años o 10 diagnosticada, bueno, no, menos, porque ya le estoy restando años, ya le estoy sumando años, no, como 7. Y toda la vida me hacían ultrasonidos y me decían, todo bien. Pero nunca te entregaban una imagen. No. Eso es lo que te juro que yo no podía, yo no entendía. No, o sea, me hacían el ultrasonido en el consultorio de los endocrinólogos. Todo bien, tú tienes 3 nódulos, son benignos. Yo me preocupaba y yo cuestionaba ¿y qué puede pasar? No, nada, todo bien. Sí considero que soy un paciente muy responsable, soy muy clavada, soy demasiado ordenada. Entonces,
el todo bien, todo bien, todo bien, pues no resultó nada bien, No. al contrario. Entonces, el que cuando llego contigo y tú dejas de normalizar el todo bien, ¿no? Sí. O sea, como las cifras, la TSH hasta acá, todo Sí. bien, porque está en norma, según, Sí. está en rango. No, ni todo bien estaba mi ultrasonido, ni todo bien estaban tampoco mis analíticas, ni todo bien estaban mis síntomas. Entonces, pues sí, o sea, hasta que llego contigo y tú de verdad, de manera seria, me dices, a ver, Irene, no, un ultrasonido rápido, o sea, de emergencia, y pues ahí se desencadena todo. Yo me acuerdo de ese día, porque de verdad, me acuerdo, imagínense que la vi con mampara y todo, y traía, vuelvo a decir, traía cuello de tortuga y demás, y en ese momento di la vuelta en la mampara y ya, te toqué, y me acuerdo que en el momento de tocar sentí claramente aquí, o sea, porque aparte era entre el istmo, que es la parte media, el puentecito, que une a los dos lóbulos de la glándula tiroidea, pero aparte se sentía como hacia atrás, no sé, era algo muy raro. Y se los juro que yo en ese momento me senté y le dije, Irene, te vas a ir a sacar un ultrasonido ahorita. Entonces te digo eso y creo que sacaste la cita para el otro día. No me acuerdo, pero la sacaste rapidísimo. Sí, súper rápido. Tú me das la indicación y me voy al ultrasonido de inmediato. Y nos entregan el resultado del ultrasonido, creo que 2 días después. Sí, también fue bastante rápido. Fue rápido. Sí. Y se los juro que yo me acuerdo, es más, me acuerdo perfectamente de toda la escena. Yo estaba en la sala, acostada, no me acuerdo si era o sábado o un día entre semana y era de noche. Creo que sí, era de noche, era de noche. Estaba yo acostada en la sala y de repente me manda el mensaje Irene. Abro el S y veo TRAT5. Ya vamos a tener un podcast más adelante con el doctor Jorge Salazar para que nos explique bien qué son los TRATs y demás, pero es la clasificación que se le dé a los nódulos. Entre más puntos, o sea, TRATs 1, 2, completamente benignos y seguimos con una vigilancia, seguimiento. TRATs 3, pues como que hay que vigilar, a ver si se requiere biopsia, a veces no se requiere biopsia. 4 tiene un grado más de malignidad y 5 pues casi siempre es cáncer, casi siempre digo, porque nos han tocado TRAT5 que en el momento de hacer una biopsia son completamente benignos, pero se ven muy feitos. Pero con Irene se veía horrible el nódulo, se los puedo jurar. Yo en el momento que sí dije, o sea, abrí y en ese momento, al momento de cerrar, le marqué. Y le dije, Irene, y ya, tú creo que ya sabías más o menos lo que venía, porque venía alto grado de malignidad aparte en el ultrasonido. Y en ese momento, obviamente, le dije, te tienes que ir a sacar una biopsia con el doctor Jorge Salazar, que como saben, él es oncólogo y pues ve muchos temas de tiroides. Me acuerdo perfecto que tenías un congreso pronto. Tú creo que dabas algo de posgrado. Sí, yo tenía una ponencia que dar, pero pues bueno, o sea, en ese momento es cuando eres parte del área de la salud y que te toca dar, a mí también me ha tocado dar desafortunadamente muchos diagnósticos hasta obvio de cáncer oral, y no es nada fácil, es un tema duro, y cuando eres paciente, pues menos. O sea, menos. O sea, es un diagnóstico demasiado fuerte que yo creo que yo, antes de tenerlo, pues escuchas de manera empática desde tu punto de tratar de ser empático y de decir qué mala onda, como por qué, o sea... Sí, te sientes mal, pero al final... Esa sensación de ya tenerlo no es lo mismo. O sea, yo creo que sí, o sea, bueno, tú sabes que yo te quiero muchísimo y para mí, de verdad, como siempre se los digo, o sea, para mí todos los pacientes, el decirles, híjole, es probable que tengas cáncer de tiroides, no es nada grato, no es nada bueno, pero yo me acuerdo perfectamente bien que en ese momento fue pero estás en muy buenas manos. O sea, la verdad es que Jorge... es excelente doctor, a pesar de ser oncólogo, es súper empático. Y eso es algo que se agradece en el alma.
Yo me acuerdo que yo se lo mandé a Jorge y le dije, te le encargo con todo mi corazón. Y me dijo, tú no te preocupes, porque aparte es todo acá. Es lo Relajado. máximo para los que ya lo conocen. Y sí, efectivamente Irene fue a sacarse su biopsia. Lamentablemente, pues sí, fue un carcinoma papilar de tiroides. Y te operaron, creo que a la semana o a los 10 días. No me acuerdo cuándo, pero fue enseguida. Que me acuerdo que Jorge me dijo, así se operó, se quiere operar. Pero les voy a ceder la palabra a Irene para que les cuente, bueno, de la cirugía fue complicada, porque aparte el nódulo estaba muy pegado, entonces tuvo que raspar una parte Jorge y demás. Gracias a Dios, me acuerdo que me habló por teléfono y me dijo, todo salió perfecto, Irene está muy bien, pero ahí viene el desenlace y voy a dejar que lo cuente Irene. Ya, sí, no, el doctor Jorge Salazar, o sea, no, infinitamente agradecida contigo y con él siempre voy a estar. Y pues sí, o sea, en cuanto supe mi diagnóstico, lo único que te queda, y de verdad sí quiero dar aliento y fortaleza a quien esté pasando por eso en este momento y quien ya pasó también, ¿no? O sea, saben perfectamente de lo que hablo, porque lo único que te queda es ser fuerte. Sí. Lo único que te queda es ser fuerte y no dejarte vencer. Yo creo que literal suena como el poder de la mente y ser positivos, pero sí, o sea, la fortaleza está en ti. Entonces, entendí que tenía cáncer de tiroides, pero de mi boca nunca salió tengo cáncer de tiroides. Sí. Hasta que el doctor Jorge extirpó mi tiroides, fue que ya yo pude literal hablar y decir tuve cáncer de tiroides. Pero bueno, sí quiero decirles que en manos de profesionales de verdad como ustedes y con un diagnóstico preventivo, anticipado, asertivo y tomar acciones pronto, o sea, rápido, pues puedes contar una historia como la mía que fue fuerte, sí, fue súper fuerte. ¿Por qué? Porque te dicen, tienes cáncer, y yo en lo primero que pensé fue en mis hijos. Sí. O sea, no pensé en mí. Yo pienso en las personas que más amo en esta vida. Entonces, para mí, mis hijos, mi novio, mi mamá, mi papá, mis hermanos, o sea, eran un punto medular y yo siempre me he portado como un pilar en mi familia. Entonces, este pilar no podía derrumbarse. Sí. No tenía oportunidad de derrumbarme. Por eso fue que saqué la fuerza que nunca pensé que podía tener, jamás. Y fui fuerte por mí, por mis hijos y por todos ellos, ¿no? Entonces, bajo esa fortaleza y bajo esa acción y bajo el cuidado tuyo y del doctor Jorge, que de verdad es un sol, es un oncólogo que no parece oncólogo. Exacto. Porque él nada más de verlo te da esperanza, te da vida, es súper determinante, o sea, te explica exacto de, a ver, aquí vamos a actuar así, así, así. Estas son las opciones, estas son las posibilidades, Irene, o sea, podemos tener estos riesgos en la cirugía porque, como bien lo dices, estaba muy pegada hacia mi tráquea. Sí. Hay cosas que yo ya borré por autoprotección. Por autoprotección. No, pero sí, o sea, sí fue una cirugía muy buena, limpia, que en manos de un experto salía adelante. Estaban muy comprometidas mis paratiroides, que tú más que nadie les puedes explicar qué son, pero dentro de la cirugía salió todo perfecto. Insisto, un buen diagnóstico y a tiempo sales adelante y lo puedes contar. Me hicieron una tiroidectomía total, porque pues sí, era maligno. Tenía 2 nódulos benignos y 1 maligno. Y hacia atrás. Sí. Entonces, me hacen la tiroidectomía total, todo sale perfecto, todo sale limpio, nódulos limpios, o sea, todo bien, afortunadamente todo bien. Pero salgo del hospital, y ahí viene lo bueno. Ahí viene lo bueno porque ni siquiera podría decir, o sea, diagnóstico de cáncer, como a los 8 días tuve la fortuna, ¿no? de que me operaran rapidísimo.
Y 2 días después, ya estando en casa, empiezo a tener una crisis como de una sensación eléctrica, pero durísima. Le hablo al doctor Jorge de inmediato. Le digo, Jorge, estoy sintiendo como electricidad en todo mi cuerpo, pero yo no tenía ni idea de qué me iba a pasar. Entonces Jorge me dice, ok, bien, te espero en urgencias del hospital. Y yo, ¿qué? Pero para ese momento estaba ya desarrollando una hipocalcemia severa. Muy severa. Muy severa, en donde pues sí, mi vida sí corría riesgo. Afortunadamente alcancé a llegar al hospital, pero cuando llego al hospital pues yo ya tenía contracturadas pues todas mis extremidades. Yo sentía ya obviamente todo el abdomen, ya no podía hablar, o sea, incluso ya la lengua ya no me daba, me meten a urgencias. Aparte yo soy alérgica al látex, ni siquiera pude decir soy alérgica al látex, pues obviamente me abordan, me hacen las gasometrías buscando encontrar el nivel, ¿no? O sea, de calcio que tenía, porque también no pueden colocarte calcio así como así, porque de la hipocalcemia severa, que me podía llevar a la muerte, también no podían meter calcio sin saber, porque me podían infartar. Sí. Entonces, sí, fue algo bastante complejo. Yo creo que sí estuve, ya perdí la cuenta, pero muchos días, no sé si Casi cerca de una semana. Sí, yo creo que una semana en terapia intermedia. O sea, terapia intermedia y pues bueno, salvé la vida gracias a todos ustedes, la verdad, y pues a la fortaleza. O sea, yo lo que siempre trato de decirles, porque sí se acercan muchas personas y de verdad yo sí lo siento ya como un propósito de vida. A mí me da demasiada felicidad. Quiero proteger, no sé, sí. es un sentimiento de protección y sí quiero darles tranquilidad a todas las personas, porque yo doy muchas clases, llevo también muchos años dando clases y desde mi punto como paciente, sí, he podido hasta ayudar a muchos de mis alumnos, obviamente a pacientes míos, alumnos míos, a decirles, ¿sabes? Considero que tienes que encontrar un profesional, y un profesional integrativo, o sea, como tú, o sea, y yo los oriento a que los busquen, a que se hagan un diagnóstico temprano. Sí. Porque sí, o sea, sientes que se te cae el mundo, en un diagnóstico de cáncer sientes que se cae el mundo, pero pues no es ni recomendación ni consejos, mi sentir es sacar fortaleza desde donde crees que no existe y salir adelante y más, ¿no? O sea, insisto, el diagnóstico de cáncer es muy fuerte. Estuvo más fuerte lo de la hipocalcemia severa. Sí, sí. Y ahí te encargo, sí, digamos, mi tipo de cáncer era, o sea, de los más nobles, sí, y termina con una terapia de yodo radioactivo. Que también no la pasaste nada bien. Así como la ven como habla ahorita, no. Yo me acuerdo un día que íbamos Luis y yo a la casa, tú ya estabas en tu casa, me acuerdo perfecto de ese día. Y me acuerdo que te decía yo, ¿cómo estás? Y se los juro que Irene decía, ¡hola, Gladys! No podía hablar, no podía hablar porque le tuvieron que ver, o sea, le quitaron la levotiroxina y la TSH te llegó, no sé, 80 y tantos, 100 y tantos. Sí, 98, una cosa así. No me acuerdo, pero a ver, es una parte de un procedimiento para que puedan meter el yodo, poscirugía, es un tema. A ver, ojo, es súper individualizado. Hay gente que no se lo hacen, ¿ok? Pero esto va a depender del tipo de cáncer y de muchas cosas más. Pero yo me acuerdo que ese día yo colgué y le dije a Luis, es que no estás entendiendo cómo habla Irene. O sea, de verdad estabas lenta. O sea, lenta. No, sí, lenta, y lo que le sigo. O sea, si yo en algún momento me jactaba de saber lo que era un síntoma tiroideo, no. No tenía idea. Sí, no. O sea, sin la levotiroxina, sin tiroides y sin la levotiroxina, pues tu cuerpo se empieza a apagar, todos tus sentidos se empiezan a apagar y estás pequeñita, disminuida,
pero pues ni modo, también tuve que aguantar. Sí. No me acuerdo, creo que fue un mes así, un de mes. hecho fueron como 3 semanas. O sea, pero durísimo, sí. No pensaba, no hablaba, no podía moverme, no tenía energía. Retuviste líquido. La memoria, o sea, sí, retención de líquidos, o sea, absolutamente todo. O sea, dejé la camioneta encendida una vez como 4 horas, la estufa encendida cuando nunca hago nada en la cocina. Era un peligro, era un peligro. Era un peligro. Sí, te vuelves un peligro. Pero ¿sabes qué? Y creo que como resumen para todos, o sea, a ver, no es nada fácil y el objetivo de la plática es que si ustedes conocen o si ustedes están pasando por algún diagnóstico ahorita de cáncer, es importante literal que se aferren también a su doctor, que traten de buscar opciones que los hagan sentir seguros, porque no es algo fácil, como lo han visto y lo hemos platicado hasta el momento. Y creo que el acompañamiento de la parte médica es vital, porque no te sientes, o sea, ese miedo siento que es menor. Sí, totalmente. Es menor porque ves, uno, los conocimientos de tus doctores y la decisión, o sea, de verdad, los estrategas que fuiste tú y Jorge, que fueron tú y Jorge, para mí fue fundamental. Entonces, el ver sus conocimientos, la decisión, la estrategia, el, ¿sabes qué, Irene? Ok, tenemos esta situación, existe un problema, pero vamos a solventarlo. Y de ahí, pues todo lo que viene después, ¿no? O sea, no es, insisto, otra vez, no es nada más de la levotiroxina y todo se acabó. Sí. O sea, yo creo que también, aquí sí hablo como paciente, como pacientes tenemos que ser disciplinados. Sí. O sea, aquí sí no hay de otra. O sea, la disciplina y el amor propio, el amor por nosotros mismos. O sea, yo he sido ya la más, por eso digo mi maestra la tiroides, porque me ha enseñado absolutamente todo, que debo de respetar mi sueño, mi alimentación, mis sentimientos, respetarme a mí misma, decir si quiero o no quiero, si voy no voy. Entonces, grandes médicos, grandes estrategias, una gran prevención, porque insisto, si no son responsables en la prevención, yo pasé por muchos especialistas que siempre me dijeron, no pasa nada, todo está bien. Y tú como paciente crees, y tú como paciente confías, y tú como paciente obedeces, porque se suponía que yo estaba en manos pues, de alguien que me consideraba como un todo. Entonces sí, o sea, yo creo que el cáncer de tiroides es muy salvable, como tú dices, en un gran porcentaje de casos, siempre y cuando se tome a tiempo, con seriedad, con estrategias, con disciplina, ¿no? Con fortaleza y hasta con alegría. Porque yo sí puedo decir cosas difíciles que pasan en la vida, tú tienes la oportunidad de no ponerte como víctima y de no ponerte a sufrir. Al contrario, a mí lo único que me quedó es, si siempre fui fuerte, pues ser más fuerte todavía, salir adelante y agradecer. O sea, ¿por qué no agradecer? Yo sí, al día de hoy agradezco absolutamente todo lo que me ha pasado, lo agradezco, lo entiendo y tomo nuevas decisiones y nuevos caminos, ¿no? Y en cuanto a mi salud, pues no despegarme de ti, porque de verdad tú eres mi guía, o sea, del doctor Jorge, o sea, también. Y de verdad, tener amor propio, quererse porque, o sea, el sí se puede es un sí se puede con disciplina y con un acompañamiento profesional y empático. No, y estás muy bien. La verdad es que te lo juro que ya para esto ya pasó 2 años, 1 año. 2 años. 2 años. 2 años y medio casi. 2 años y medio que ya pasó esto y véanla, está perfecta, sus seguimientos. La verdad, hasta ahorita creo que hemos estado bastante bien y pues eso es algo bastante bueno, pero ya se nos acabó el tiempo, creo que hasta ya me pasé, pero luego cuando duran poquito me dicen, ay, ¿por qué dura tan poquito? Y cuando dura mucho también que no sean tan largos, entonces yo a veces ya no los entiendo, pero bueno, aquí lo dejamos en un punto medio. La verdad es que, y se los quiero recalcar como médico, también yo he sido paciente, Irene también como el área de salud y área de paciente, tomen sus precauciones,
siempre que tengan un padecimiento tiroideo, por favor, hago mucho énfasis que le saquen un ultrasonido, pero que se lo saquen en un lugar bien, que se lo saque un médico radiólogo especialista, porque yo se los juro, y en la consulta siempre que vienen pacientes de primera vez y me dicen, es que ya mi endocrinólogo me sacó el ultrasonido, siempre les digo, perdón, respeto mucho la decisión que haya tomado tu endocrinólogo en ese momento, pero por tu seguridad prefiero que lo hagamos en una área de especialidad radiológica. Entonces creo que eso es algo que he aprendido mucho con la práctica médica y que bueno, es algo que ustedes también lo van a agradecer. Cualquier comentario, los leemos en los comentarios. Si quieren saber más sobre también la odontología biológica, síganla, por favor, es una máster, ella me ve a mí, ve a muchísimos de mis pacientes, todos los dientitos están en sus manos y la verdad, se los juro, no es por nada, pero es bastante bueno. Tenemos un episodio hablando de amalgamas porque seguro alguien va a preguntar, pero búsquenlo también. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, pues al contrario, sumamente agradecida, eternamente agradecida contigo, ya tú sabes. Tanto que te quiero y tanto que te agradezco y de verdad hablo hasta por la voz de muchas pacientes tuyas que de verdad, o sea, eternamente agradecida y feliz de compartir. Gracias, Miren, yo también te quiero muchísimo y de verdad agradezco mucho que hayas venido aquí el día de hoy. Gracias, Gladys. Gracias a todos, bye.